Bien, amigos, estamos en una conversación sumamente interesante y bastante argumentada de parte del director general del IDAN. Decíamos hace un momento, ¿cuántas potabilizadoras se han hecho en este periodo? ¿Cuál es el nivel de inversión y cuánta gente se está beneficiando? Por ejemplo, vayamos al caso de Sabanitas. Bueno, efectivamente, no es cuántas se están haciendo, cuántas vamos a entregar. Sabanita va a estar lista hacia final de este año. Estamos hablando de más de 250.000 personas porque en Colón la mayoría de la gente no vive en la isla de Manzanillo, vive de lo que llamamos los Cuatro Altos hacia afuera, hacia Pilón, hacia Sabanita, hacia Buenavista. Entonces, Cativá. Entonces, esa es la gente que vamos a beneficiar. Una potabilizadora que está entrando en funcionamiento e inaugurada de aquí a final de año. En el caso de Arraiján, Un momentito, en el caso este de Sabanita, como puede ser también en el caso de la otra potabilizadora, hombre, ¿cuánto se pone al día o cuánto, digamos, se empareja la demanda con la oferta? bueno, efectivamente, son dos etapas. Nosotros recibimos una potabilizadora que producía 9 millones de galones, la potabilizadora vieja, por llamarla así, la Antonio Yepes, la arreglamos y la llevamos a 12 o 15 millones de galones día y estamos entregando una potabilizadora nueva de 30 millones de galones adicionales. Con eso bajamos esa brecha y sobre todo eliminamos rutas de carro cisterna. Después viene una etapa donde se necesitan redes, pero ya tenemos el agua producida para poder ir bajando esa brecha. Lo mismo pasa en Arraiján, donde entra una potabilizadora hacia el 2024, vamos a entregarla en el 2024, que es la potabilizadora Arraiján. Son 40 millones de galones adicionales. Esa es la que se construye en Howard. En Howard, y eso baja también la brecha que tenemos en el área de Burunga, de Arraiján y de muchas partes que están entre Chorrera y Arraiján. Pero hay una cosa, director, a veces los problemas, y yo creo que todo el tiempo es así, van adelante y nosotros venimos atrás con las soluciones, ciertamente. Es decir, ¿cómo, digamos, se puede garantizar, ¿no?, que esta acumulación de problemas, hombre, no se nos vaya tan adelante? ¿No? Porque si no se siguen, por ejemplo, las inversiones de carácter social, lo más probable es que otra vez todas estas invasiones de tierra y todos estos problemas sociales se acumulen y otra vez el IDAN tenga el mismo problema. Efectivamente, y por eso hay que tener planificación. No solamente nos vamos a quedar con la potabilizadora de Arraiján. Mira, en el oeste, para ponértelo en número, en este momento se producen cerca de 70 millones de galones día. Con Arraiján vamos a entrar con 40 millones, pero ya estamos gestionando con la CP. Ampliación de Mendoza son 20 millones de galones adicionales y con esos 20 millones de galones adicionales vamos a tener una proyección de 15 años. ¿Ve? Para todo el crecimiento, porque el crecimiento está establecido en el censo. De hecho, te cuento, bajo el censo que se acaba de hacer, el oeste está creciendo en 2.5%. Es el área de Panamá que más está creciendo. Si mi memoria no me falla, el este está creciendo a 1.8, está creciendo menos. Entonces uno proyecta las potabilizadoras con capacidad adicional para suplir en el futuro esa demanda. En el oeste, hemos hablado de la informalidad, en la parte formal hay no menos de 600 millones en inversiones privadas de nuevas barriadas. Viene una línea de Metro 3 que va a llegar al oeste. Viene una autopista a 8 carriles con otro puente sobre el canal. O sea, el oeste dentro de 10 años no va a tener 600.000, va a tener 1 millón de habitantes. Todo eso está previsto ya en las potabilizadoras que vamos a dejar. Evidentemente, en 2 gobiernos hay que revisar y hay que ver si hay que hacer más y hay que hacer un equilibrio con el Canal de Panamá, recordando que es la misma fuente la que utilizamos para pasar los barcos que para el crecimiento de la población. Y eso es parte de un plan de Estado que tenemos que hacer, por el cual también se justifica inversiones nuevas para agua nueva para el canal, para agua nueva para los tránsitos y, por ejemplo, para una nueva potabilizadora en el Bayano para incentivar el crecimiento hacia el este. O sea, tenemos que ver de manera holística el crecimiento, el ordenamiento territorial y la planificación para no andar, como muy bien dices, con las soluciones detrás del problema, sino
adelantarse y eso es lo que pretendemos. ¿Cómo se involucran en la solución de este problema los gobiernos locales, las juntas locales, las juntas comunales? Porque el problema ¿cuál es? Se crea la invasión, se crea el problema, no hay urbanización, pero la gente sigue llegando y pareciera que las autoridades locales, las alcaldías, las juntas locales, las juntas comunales no están incorporadas a la solución de este problema. Mira, la descentralización es un proceso en Panamá que es nuevo, donde tenemos que entender realmente los roles y funciones de la función municipal. Porque esto comienza con el ordenamiento territorial, porque no solamente el crecimiento informal, es cómo crecen las barriadas. En el oeste, no todo el que tiene un potrero debería poder hacer una barriada y tiene que haber una planificación, un plan de ordenamiento territorial, que solamente el municipio de Panamá lo tiene. En el oeste todavía se está planteando, en Chiriquí, en David creo que se ha avanzado algo al respecto, pero si no planificamos y no entendemos que el rol del municipio es planificar el territorio y asegurar que los servicios públicos sean funcionales y que vaya creciendo en orden, va a ser bien difícil acabar esto. Entonces, lo han dicho este gobierno, hay que creer en la descentralización. Pero el poder popular que ayuden a resolver este problema. Pero una descentralización con orden, con rendición de cuentas, con planificación y entender el rol de los municipios, que es el gran reto que tenemos para que las ciudades no crezcan en el grado de orden o no orden que tenemos. Entendiendo inclusive que una ciudad puede ser multimunicipal, como es la ciudad de Panamá, que tiene 2 municipios, Panamá y San Miguelito, e inclusive el oeste, donde ya realmente Arraiján, Chorrera y Capira forman parte prácticamente de una misma ciudad o lo van a formar. Así es. Mientras que usted y yo conversamos en Panamá Oeste, hay mucha gente sin agua, pero en esta ocasión parece que no es responsabilidad del IDAN, sino que ha venido siendo como una gota de eficiencias de las generadoras eléctricas. Se para el servicio y se para también el servicio de agua. ¿Esto cómo lo están viendo? Bueno, primero subrayemos, en realidad son distribuidoras, no generadoras. Las generadoras y la transmisión funcionan en Panamá bastante bien. Yo creo que ahí hay que ser justos y tener equilibrio. Hay retos, por ejemplo, la planificación urbana. Si una ciudad como la de Chorrera está rodeada de electrificación rural y de repente se vuelve urbana porque no hubo un plan, las redes también van a sufrir lo mismo que estamos sufriendo. Sin embargo, eso no quita la responsabilidad de brindar el mantenimiento que debe estar en los contratos de manera vigilada y de manera regulada para mantener un estándar de servicio y continuidad que afecta a la población y nos afecta a nosotros como el IDAN. Cada vez que se va la luz, nosotros también dejamos de prestar el servicio porque también nos vemos afectados. Pero todo forma parte de repente del modelo de cómo se gestiona la distribución, el cual de repente hay que revisarlo porque se necesita, digamos que más proactividad en la inversión de mantenimiento de parte de las distribuidoras, pero también se ve afectado por la planificación y el crecimiento de las ciudades, que tiene que ser de manera más ordenada para que no anden explotando los transformadores por, igual que el agua, una línea que estaba hecha para 20 casas, de repente tiene 300. A propósito del tema del mantenimiento, apliquemos esto a la potabilizadora de Chilibre. Casi que es recurrente cada vez, hay situaciones en que hay que bajar el nivel de producción a 50%, hay días en que definitivamente se suspende el servicio. Eso como que no lo hemos podido superar. Mira, normalmente el 75% de los eventos en Chilibre vienen de la electricidad. No los produce el sistema eléctrico. Sin embargo, también hay que entender algo. Por lo que hablamos del crecimiento, Chilibre hace muchos años está al 100%. La potabilizadora está al 100%. ¿Qué ocasiona esto? Normalmente yo tengo unas potabilizadoras, se diseñan para que estén al 80% porque si tengo que reparar una bomba, tengo capacidad extra. Al crecer la ciudad, no se nota tanto la brecha entre oferta y demanda en la ciudad de Panamá, pero al estar en 100%, cualquier cosa que pase en Chilibre me baja la capacidad y se siente. ¿Qué se necesita para solucionar eso? Gamboa,
que va a entrar, Chilibre produce 220 millones, Gamboa va a entrar con 60 millones, y por qué no decirlo, Bayano. O sea, ya la ciudad de Panamá está tarde para las inversiones que le den holgura a Chilibre para dos cosas: bajar la presión sobre el agua Alajuela, principal afluente del canal que nos afecta en los años niños para el tema de los tránsitos, y lograr más holgura de producción para que cada vez que yo tengo que cambiar una bomba o dar mantenimiento, porque los paros son por mantenimiento, no son por daño, pero cuando yo doy un mantenimiento a algo que está al 100%, algo tengo que parar y se siente en la ciudad. Claro. ¿Cómo entra Bayano? Usted acaba de tocar el tema. ¿Cómo entra Bayano en esto? ¿Qué se ha avanzado? Mira, Bayano es la alternativa, es una de las alternativas propuestas por el cuerpo de ingenieros, y la idea de Bayano es traer agua del este hacia la ciudad. Nosotros vamos a dejar avanzada toda la ingeniería básica, todos los términos de referencia e inclusive el modelo financiero, porque ese es otro reto importante que nos encontramos nosotros. Los proyectos se hacen con dinero, y para tener dinero tienes que tener financiamiento. Nosotros nos encontramos más de 800 millones de dólares en proyectos, en distintos proyectos, que no tenían fuente de financiamiento y que han sufrido entonces el impacto de la pandemia, donde se cayeron los ingresos y se paralizaron los proyectos. Los proyectos que sí tienen préstamo han seguido andando normalmente. Entonces nosotros, de manera responsable, a veces toma un poco más arrancarlo, pero ya estamos en esa planificación de Bayano, pretendemos dejarla para que siga ese proceso de crecimiento. Mientras tanto, Gamboa, mejoras a Chilibre, Arraiján en el oeste y Sabanitas en Colombia. En resumen, la administración que usted encabeza como parte del gobierno del presidente Cortizo ha estado empeñada en este periodo en un intenso proceso de modernización. ¿Es eso de lo que estamos hablando? Básicamente, infraestructura nueva. Ampliamos la potabilizadora de David, aunque ya David está de nuevo al límite, pero la terminamos. Santiago, ampliamos la potabilizadora. Este mismo año vamos con Chitré a ampliar la potabilizadora de Chitré. Vamos a iniciarlo, porque uno tiene que también iniciar los proyectos para las siguientes administraciones. Terminaremos Sabanita, terminaremos Arraiján, avanzaremos más en lo que es Gamboa para definir su terminación. Esa está un poquito más atrasada. Avanzaremos en la planificación de Bayano y, de manera paralela, redes y la transformación digital del IDAN, que es el plato fuerte para el servicio que brinda el IDAN como empresa para satisfacción de sus clientes, que también lo vamos a dejar terminar. Redes, nuevas redes. ¿Dónde están las nuevas redes? Mira, estamos ya en Chilibre, protestas muy grandes a principio de la administración en Chilibre, fueron unas mega protestas. Con mucha comunicación con la comunidad, construimos el proyecto. Lo que pasa allí, director, es que la gente rodea una potabilizadora y está sin agua. Así mismo es. Porque alrededor de la potabilizadora de Chilibre hace 20, 30 años eran acueductos rurales. Así es. ¿Me explico? Y ya la ciudad se la comió. Y ahí había una deuda histórica. Entonces, con el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, con el programa de la modernización del IDAN, 60 kilómetros de redes nuevas para Chilibre. Y eso tiene financiamiento garantizado. Está garantizado. Igual lo estamos haciendo en Santa Elena, en San Miguelito. Igual la Primavera en Panamá Norte. Estamos iniciando, pero estamos hablando de que probablemente avanzaremos 80 kilómetros, se necesitan 1.300 kilómetros. Entonces vamos avanzando en diseños, en fortalecer financiamientos y en tener un plan para seguir este proceso que ojalá en la siguiente administración se continúe para cerrar esa brecha entre los que tienen y los que no tienen, y los que no tienen que se ven anclados a los carros cisternas. Precisamente de eso era de lo que hablábamos al inicio. Las últimas inversiones habían sido en 2008, ¿no? Casi 15 años habían transcurrido de cara a eso. Si no se garantiza la secuencia de todo este trabajo de carácter social, lo más probable es que esos problemas vuelvan a recurrir. Y además de eso, hay un nuevo reto, director, el fenómeno del niño. ¿Cómo nos estamos preparando para eso? De eso vamos a hablar cuando estemos de regreso. Un grupo de reporteros fue alcanzado por bombardeos en el sur del Líbano, en la frontera con Israel.
Un periodista de Reuters murió y otros 6 resultaron heridos el viernes, 2 de AFP y otros de Al Jazeera, según informaron los 3 medios de comunicación. El grupo de comunicadores se hallaba cerca de Alma al-Shaab, de acuerdo con uno de los corresponsales heridos de AFP. La agencia Reuters confirmó en un comunicado que su camarógrafo Issam Abdallah fue asesinado y expresó profunda tristeza. Otros 2 de sus reporteros, Taher al-Sudani y Maher Nasseh, también sufrieron heridas y están buscando atención médica. En la zona estaban además la fotógrafa Cristina Assi y el camarógrafo Dylan Collins, ambos de AFP, que fueron trasladados a un hospital en la ciudad libanesa de Tiro. La ONU extendió sus condolencias por la muerte del periodista de Reuters. Nuestro más sentido pésame para usted y todos sus colegas de Reuters y toda su familia. Y por supuesto deseamos una pronta recuperación a todos los demás periodistas que resultaron heridos. Entendemos que uno resultó gravemente herido. Esto es otro ejemplo más de los peligros diarios que enfrentan los periodistas al cubrir conflictos en todo el mundo. Y esperamos que haya una investigación sobre lo que sucedió exactamente. Phil Shedwind, director de la información de AFP, expresó profunda preocupación por el hecho de que un grupo de periodistas claramente identificados como tales murieran o resultaran heridos mientras realizaban su trabajo. La cadena qatarí Al Jazeera informó por su parte que 2 de sus periodistas, Carmen Boughadar y Eli Brakia, figuran entre los heridos y culpó a Israel de bombardear el vehículo en el que estaban viajando. Una fuente de seguridad libanesa había informado previamente de un bombardeo israelí en respuesta a un intento de infiltración en Israel desde Líbano por miembros de una organización palestina. Poco antes de que los periodistas fueran alcanzados, el ejército israelí señaló en un comunicado que se produjo una explosión en la valla fronteriza de Hanita, Galilea Occidental, una localidad israelí frente a la libanesa Al-Mashaab, provocando daños leves. Líbano e Israel siguen técnicamente en guerra y las fuerzas de paz de la ONU están desplegadas en Líbano desde 1978. Cierre de campañas en Ecuador. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa cerraron el jueves sus campañas electorales con actos multitudinarios de cara al balotaje presidencial de Ecuador del domingo, en un contexto de cruenta violencia ligada al narcotráfico. González cerró en la ciudad portuaria de Guayaquil y Noboa en la aldea pesquera de Muey. Ambos apelaron al apoyo de sus bastiones políticos. Noboa, de 35 años y autoproclamado de centroizquierda, aunque le apoyan fuerzas de derecha, apuntó al apoyo de las nuevas generaciones. El empresario podría convertirse en el mandatario más joven de la historia ecuatoriana. Dijo que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan en sus planes de gobierno. Mientras que González, de 45 años y afín al exgobernante socialista Rafael Correa, quien podría ser la primera presidenta de Ecuador, electa en las urnas, volvió a comprometerse con luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país. En la primera ronda, entre 8 aspirantes, González se impuso con 34% de la votación, frente a 23% de Noboa. El triunfador gobernará hasta mayo de 2025, para completar el actual periodo de 4 años, luego de que el actual mandatario Guillermo Lasso dio paso a los comicios generales anticipados, al disolver el opositor Congreso en mayo para evadir una posible destitución en un juicio político por presunta corrupción promovido por el correísmo.